sido la costumbre desde hace muchos años que después de predicar acerca de las doctrinas de la gracia siempre tratamos de hablar en un sentido de la contraparte, ¿no? O sea, la contraparte en relación acerca un poco de la responsabilidad humana. A lo largo de la serie del estudio sobre las doctrinas de la gracia, pues siempre estamos exaltando la bondad y la misericordia de Dios en habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, en haber enviado a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y nos alegramos en la preservación y en el poder que recibimos para la perseverancia final en nuestra vida. Pero este estudio lo hemos dividido en tres partes, y este estudio nos habla de un tema que manejaba el predicador que se llama Arthur Pink, conocido más por sus libros acerca de los atributos de Dios y acerca de la soberanía de Dios. Normalmente esos son algunos de los primeros libros que leemos cuando llegamos al conocimiento de las doctrinas de la gracia: los atributos de Dios y la soberanía de Dios. Esos libros nos dedicamos muchos años a imprimirlos y a regalarlos por toda la República Mexicana. El señor Arthur Pink no conocía absolutamente nada sobre la legislación del copyright, y simplemente él imprimió sus libros, escribió sus libros con la ilusión de que la verdad fuera esparcida y fuera dada a conocer, ¿no? Él ha recibido ahora su recompensa después de muchos años, ¿no? Sigue recibiendo su recompensa porque estos son unos de los libros más leídos. Él tiene un libro en inglés que se llama Cristianismo Práctico, no está traducido, y él aborda este tema, el tema de la responsabilidad humana, y él le llamaba como gozar o gozando lo mejor de Dios o perdiendo lo mejor de Dios. Entonces, estos van a ser nuestros temas en los siguientes estudios, si Dios permite, y al final vamos a hablar de ejemplos personales en la Biblia de estas doctrinas. Entonces, vamos a tratar de exponer estas cosas, en primer lugar, gozando lo mejor de Dios. Entonces, les pido que hagamos la lectura aquí en Gálatas 6, en el versículo 9. No nos cansemos, pues, dice el apóstol Pablo, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado, ¿no? Y en el versículo 7, no os engañéis. Leí el 9, el 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces, si, como vamos a ver, el hombre siempre va a tener la posibilidad, ¿no?, de sembrar para bien o de sembrar para mal, y va a cosechar en relación con lo que siembra, ¿no? Entonces, oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que somos pecadores, que somos personas necesitadas grandemente de tu poder y de tu gracia para vivir una vida de obediencia, Señor, para recibir el consejo de tu palabra en nuestras mentes. Necesitamos de tu poder y de tu ayuda, de tu gracia, para que esta verdad taladre nuestras mentes y corazones y logre el propósito de forjarnos en la imagen de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Pedimos que tu palabra siga obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir y a entender la verdad
expresada en este pasaje para beneficio de nuestras almas, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, no perdamos el contexto, ¿no? Entendiendo que Dios ha preordenado todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Al hablar de estas cosas, del decreto eterno de Dios y las cosas que Dios ha establecido, que son seguras y que llegarán sin lugar a dudas, lo que Él decretó sucederá, ¿no? No fallará ni una sola cosa de lo que Él ha decretado, de lo que Él ha establecido. Entonces, bajo esta perspectiva, hablar de gozar lo mejor de Dios o perder lo mejor de Dios suena como un poquito contrastante, ¿no? Porque llegamos a pensar que especialmente los que interpretan la doctrina de la soberanía de Dios en una forma fatalista, piensan, no, yo ya soy salvo y a mí nada me puede pasar y a mí nada me va a suceder, ya Dios me salvó y yo puedo vivir como sea, ¿no? Entonces, ya Dios me salvó. Entonces, esta expresión o esta idea obviamente no es correcta, ¿no? Porque es lo que vamos a ver ahora. Lo que el texto nos está diciendo, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces, a veces las personas escuchan la doctrina de la gracia y la doctrina de la soberanía de Dios y llegan a ser afectados en una manera equivocada, porque en su entendimiento la doctrina de la soberanía de Dios se traga todo lo que nosotros somos y prácticamente nos convertimos como si fuéramos títeres, ¿no? Recuerdo que una persona que vino hace como 7, 8 años aquí a este lugar de Aguascalientes, regresando, yo no sé si estaba afectado ya por la hora de la madrugada que era, pero me dijo, dice, hermano, dice, no olvidemos que Dios es soberano. Dice, no sabemos si a lo mejor usted o yo vamos a estar dentro de 10 o 15 años en la cárcel por haber robado un banco. Le dije, ¿qué estás loco, no? O sea, estás loco, eso no va a suceder. O sea, esta persona estaba diciendo, no, si la soberanía de Dios me tiene ya destinado para convertirme en un ratero, en un robabancos, yo, bueno, no, hermanos, la soberanía de Dios está tragándose ahí a todo lo que es tu responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, hay personas que llegan no, pues ahorita estoy firme y Dios me ha salvado, pero no sé si en el futuro me vaya a convertir en un borracho, en un drogadicto, en un secuestrador. ¿Sabes qué? Hazte para allá de una vez, apártate de mí, ¿verdad? Porque ya está enseñando en su mente qué es lo que se ha tragado, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que él va a atribuir, cuando se malentiende la doctrina de la soberanía de Dios, llegamos a atribuir todo lo que sucede a la soberanía de Dios. Aquí ¿qué pasó? No, choqué, Dios hizo que chocara. ¿A qué velocidad iba? No, pues iba como a 200. No estés culpando a Dios porque tú vas a 200 kilómetros por hora. ¿Me explico? Entonces, la persona que malentiende la soberanía de Dios hace que esta soberanía se trague su responsabilidad, ¿no? Olvidándose que lo que nos está recordando el apóstol Pablo, ¿verdad? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, eso también cosecharás. ¿Me explico? O sea, si tú dices, bueno, es que no sé qué vaya a pasar conmigo, yo no oro diario, no leo diario la Biblia, no hago caso de las exhortaciones, estoy escuchando la palabra así como automático, te vas a convertir en apóstata. ¿Me explico? No ha sucedido todavía, pero vas en el camino directo. Esa es la historia de un apóstata. ¿Me explico? Pues Dios hizo que me convirtiera en apóstata. No, hermano, la soberanía se está tragando, ¿qué? Tu responsabilidad. Si no estudias, si se enfría tu corazón y tú no haces nada y no procuras volverte, te vas a ir en picada. ¿Me explico?
¿De quién va a ser la culpa? ¿De Dios? Es que Dios ya me tenía predestinado para que yo me fuera en picada. No, Dios te dijo, estudia la Escritura, medita en ella, no te apartes de ella en ningún momento de tu vida y tu vida prosperará. No lo haces, no lo quieres hacer, lo descuidas, no lo tomas en cuenta. Todos hemos escuchado la historia de la víbora sorda, ¿no? Ahí está el encantador. Pues si la víbora está sorda, no va a funcionar, ¿verdad? Hacia nosotros nos tocan, nos hablan, nos declaran el Evangelio, pero si somos personas que ya tienen bloqueado su entendimiento y bloqueado, vienen y escuchan, y ya nos vamos a nuestra casa y no hacemos nada, no oramos, no aplicamos la palabra en nuestra vida, no la meditamos. Eso es lo que va a suceder. ¿Me explico? Ok, entonces, aunque suene un poco discordante, hay que mencionarlo. Sin menoscabo de la soberanía de Dios y sus inalterables decretos, hay que señalarlo. Los creyentes podemos gozar lo mejor de Dios o simplemente perder lo mejor de Dios. Y el principio es enunciado en el texto de Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. Dice Isaías 46:10 que los decretos de Dios son inalterables, que son seguros, ¿no? Así dice 46:10. Dice, yo soy Dios, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho o no ha sido hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Entonces, cuando estamos hablando de gozar lo mejor de Dios o de perder lo mejor de Dios, no estamos hablando de que los decretos eternos de Dios, inalterables, van a ser modificados por nuestra conducta. Nos estamos refiriendo, significa el hecho de que las cosas que nos van a ocurrir en esta vida tienen que ver con las cosas que nosotros hagamos. Nosotros no conocemos el decreto, lo que ha sido hecho en la eternidad y lo que Dios tiene planeado. ¿Usted sabe si va a temblar el año que entra o el país va a ser destruido en una catástrofe, en una explosión? No lo sabemos. Esas son cosas que pertenecen a Dios, ni me van a apurar, ni me van a preocupar. ¿Qué es lo que sí me debe preocupar y apurar? Mi diario vivir de hacer lo que Dios me manda cada día. ¿Me explico? Eso es lo que nos toca fijarnos. El pueblo de Dios, para muchos, dice, no, como yo ya soy elegido, y muchos encapsulan así su elección, dice, no, yo ya soy elegido, por lo tanto, no tengo que preocuparme de nada, voy a ir al mercado, me voy a comprar mi hamaca, la voy a colgar y me voy a poner mi almohada doble ahí y me voy a acostar en la hamaca, ¿no? A disfrutar de mi elección, a disfrutar de mi predestinación. ¿Qué va a ocurrir con esa persona? Se va a quedar dormido en la hamaca, seguro, eso sí, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero obviamente va a descuidar su proceso de santificación, su obediencia, y todo eso va a traer, ¿qué? Consecuencias. Entonces, no nos debemos equivocar. La predestinación y la salvación de gracia que hemos recibido de parte de Dios, ¿sí?, no nos libra de las consecuencias temporales de nuestros pecados aquí en este mundo. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? O sea, yo puedo ser predestinado, pero si me porto mal y ando chueco, va a haber consecuencias en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos y todo lo demás que sigue. Entonces, es de eso lo que estamos hablando. Los decretos de Dios se cumplirán, pero si nosotros fallamos en poseer los privilegios y bendiciones a las cuales el Señor Jesús nos ha llamado por su salvación, entonces sufriremos las consecuencias en este mundo. ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿A una vida de descuido? ¿A una vida de desobediencia? No, dice, a santidad hemos sido llamados.
Y si nosotros perseveramos en ese propósito, cosecharemos y disfrutaremos las mejores cosas de Dios. Y si no lo hacemos, perderemos las mejores cosas de Dios y sufriremos las consecuencias en nuestra vida presente y, claro, también en nuestra vida futura. ¿Me explico? Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta. No debemos tomar la elección como algo que se traga nuestra responsabilidad. Si podemos decir con claridad que nada tuvimos que ver con la formación de los decretos divinos, al mismo tiempo debemos decir que nosotros tenemos que ver con las cosas que van a suceder en nuestra vida aquí, en nuestra vida temporal, en nuestro tiempo aquí en la tierra. O sea, si nosotros no obedecemos, si no marchamos de acuerdo al proyecto y al propósito de Dios, ¿dónde está enunciado eso? Aquí, en su palabra, en sus mandamientos. Anda en mi obediencia, anda en mi palabra, camina. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tus mandamientos, todo el día es en ella mi meditación, es mi gozo, es mi deleite andar en la obediencia, andar en tus caminos. Perfecto, vas a tener una vida muy placentera, ¿sí? Y vas a gozar lo mejor de Dios en este mundo. Pero si te descuidas en el proceso al que estás siendo llamado y tomas la vida cristiana como así medio light, entonces las consecuencias van a venir, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso también cosecharemos. Entonces, debemos darnos cuenta que la Biblia tiene que decirnos, a veces enfatizamos mucho acerca de las promesas, de la vida venidera, del cielo, de la esperanza que llena nuestro corazón, de pensar en el cielo, en la gloria, y todas esas cosas nos llenan de gozo y de alegría. ¿Sí? Pero nos olvidamos que también la palabra no solamente nos está dando una esperanza para la vida venidera. Tendremos gozo y placer y contentamiento en la vida venidera, pero también en este mundo. Si nosotros marchamos y andamos en obediencia, andaremos llenos de gozo, llenos de alegría, cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. La vida cristiana es una bendición para el mundo presente. No tenemos que esperar hasta la vida venidera. ¿Me explico? Ahora, el secreto de la felicidad temporal, si pudiéramos hablarlo de esta manera, nos enseña que la vida presente en realidad es el anuncio de lo que será nuestra vida futura. Si hoy en día el Señor es nuestra porción, si hoy en día el Señor es nuestra heredad, si hoy en día en nuestra vida el Señor es lo primero para nosotros, son buenas noticias, ¿verdad? Eso perdurará para la vida eterna también. Si hoy en día somos perezosos, descuidados, desobedientes, tercos y necios, cuidado, tengamos cuidado, porque eso tendrá consecuencias también que eternas. El Señor nos ha llamado a que obtengamos, les pido que obedezcan para que obtengan un cuarto de galardón. ¿No, verdad? Les pido que obedezcan para que obtengan 0.5 de galardón. Estoy dificultando más el asunto, ¿verdad? Les pido que obedezcan para que ganen 3/4 partes del galardón. No, la segunda de Juan es muy clara. Yo quiero que ustedes perseveren en la obediencia para que ganen, ¿qué? Galardón completo. Galardón completo. Pero si tú no te pones las pilas, hermanos, esto es algo parecido, no es algo raro. Tu hijo va a la escuela, no hace tareas, ¿sí? Reprueba uno que otro reconocimiento semanal. ¿Cómo va a salir al fin de año? ¿Con 10? No, hermano, si acaso llegará pasará de cómo, así como decíamos, ¿no? De panzazo. Algunos necesitamos pasar de panzazo para que se nos baje un poquito el exceso de lo que traemos ahí, ¿verdad? Pero no, este cuate pasa, o sea que apenitas pasó, ¿verdad? ¿Sí? Y el matado, que siempre cumple con las tareas, que estudia, que saca 10 en sus exámenes semanales, ¿cuánto va a sacar en el mensual? 10. Y en el final, ¿y quién va a estar en el cuadro de honor?
el matado. ¿Sí me explico? Entonces, así es la vida cristiana. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿En el cuadro de honor o en los del panzazo? ¿Sí? Como vamos a ver, la Biblia habla de esos términos. No estoy bromeando, hermanos, no estoy bromeando, estoy diciendo la realidad. Dice que ganes galardón completo. A ver, vamos a ver, nos vamos a adelantar un poquito, pero a ver si traigo esos textos aquí. Sí, es segunda de Juan 8. Mirad, hermanos, por vosotros mismos, que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón, ¿qué? Completo, galardón cumplido. ¿Sí? Porque hay otros, Primera de Corintios 3, donde el apóstol habla que seremos galardonados y que la prueba de cada uno, la obra de cada uno será probada. Dice, versículo 13, la obra de cada uno, de cada creyente, será manifestada porque el día la declarará. 3:13, Primera de Corintios, porque por el fuego será manifestada. Es decir, muchas de las obras que hacemos y decimos, no, yo hice, ya que, pero en el momento que sea aprobada la obra, se van a ver tus motivos que dentro son, no, yo lo hice, pero lo hice forzado y nadie puso nada más que yo fui el único que puse gachos, digo, perdón por lo de gachos, y ahí está. ¿Sí? ¿Cómo está poniendo sus cosas? ¿Cómo está haciendo sus obras? Para la gloria de Dios. No, vendrá el fuego, ¡bum! Muchas de las cosas que hemos hecho serán quemadas. ¿Sí? Porque ahí andamos algunos refunfuñando, ¿no? Haciendo cosas a fuerzas. Yo soy el único que trabajo en la iglesia, todos los demás ni vienen, son flojos, llegan tarde. Un aplauso a ese hermano, ¿no? No, hermanos, no. Sí, ya lleva su premio. Ya lleva su premio, ¿verdad? En el momento en que sean probadas nuestras obras, dice, algunas serán quemadas y resultará en pérdida. Dice, si la obra de alguno, si permaneciere la obra de alguno que sobreedicó, recibirá recompensa, recibirá su galardón por la obra que hizo, ¿no? Para la gloria de Dios. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. O sea, será como si no hubiera hecho nada. Él empero, o sea, la persona será salvo. Y aquí viene la expresión que dice el hermano, más así como de panzazo. Dice, más así como por fuego, ¿no? O sea, todas sus obras se quemaron, pero al final alcanzó a pasar a la otra orilla, ¿no? Por la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Y sus obras se quemaron, ¿no? Entonces, cuando entendemos la doctrina de la gracia, decimos, el Señor me ha alcanzado, me ha salvado, me eligió desde antes de la fundación del mundo, nuestro corazón rebosa de alegría y de gozo. Pero eso no se debe tragar, hermanos, nuestra responsabilidad. ¿Sí? Nuestra vida presente es importante y la debemos de vivir como creyentes con toda la responsabilidad de nuestra parte, siendo diligentes, siendo esforzados. ¿Para qué? Para que obtengamos galardón completo, ¿sí? Y no seamos, que no lleguemos a perder las obras y pasemos ahí de panzazo, ¿no? Como estaba diciendo, a veces se da tanto énfasis en la realidad de la vida venidera que se olvida que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la vida presente. Se da tanto énfasis en los consejos eternos y en la voluntad y en los decretos inalterables de Dios, que se olvidan de lo que es el trato providencial de Dios con nosotros, el gobierno providencial de Dios con nosotros. Dios trata con nosotros como un juez justo, recompensando nuestras buenas obras y sancionándonos cuando no nos portamos bien. Eso tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Eso no afecta a nuestra elección, tiene que ver con el gobierno. O sea, que muchas personas toman voy a citar un ejemplo que repetiré más adelante, ¿no? Muchas personas, yo soy un elegido, ¿no? Y al ser un elegido yo me siento como favorecido por Dios, y el creyente tiende a sentirse como muy
muy favorecido de parte de Dios, ¿no? Y esto es un error, ¿no? Porque las personas empiezan a conducirse como... Lo paran, ¿no? Se pasó el rojo, ¿qué? ¿Me vas a infraccionar? ¿Que no sabes que soy un elegido de Dios? ¿Que no sabes que voy a estar en la eternidad con Dios? Y mira, yo estudio la Biblia. ¿Te vas a atrever a sancionarme? ¡Claro que sí! ¡Te pasaste el alto! ¡Paga tu infracción! Eres un irresponsable. Porque tú debías ser ejemplo. Y ahora sacas tu creencia cuando en realidad te equivocaste, ¿no? Y no debiste haberlo hecho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué no sabe lo que significa este escudo? No, no trae ni un escudo. Este escudo significa que soy elegido de Dios, ¿no? Aquí dice, hijo de Dios, elegido, predestinado. ¿Ni eso te conmueve? No, Señor, le voy a levantar su infracción. Bueno, pues levántala. Pero, hermanos, deberíamos vernos en estos. O sea, vamos a sacar nuestra elección para librarnos de una infracción. Vamos a sacar nuestro cristianismo para tapar las cosas malas que hacemos. No, hermanos, es nuestra responsabilidad obedecer los mandamientos y andar conforme a los mandamientos. No se meta, no se adelante en las filas, no sea tramposo, no soborne, no haga trampa, no sea corrupto. Porque todas esas cosas desagradan a Dios, ¿no? Es su responsabilidad ser que santo y justo, porque nuestro Dios es justo. Entonces nos estamos arriesgando, ¿no? Se nos olvida, ¿sí?, que Dios en su gobierno providencial nos va a sancionar, ¿no? El gobierno de Dios con nosotros, su trato de Dios con nosotros en esta vida, tanto en los asuntos espirituales como en los asuntos terrenales, tiene que ver con ese Dios justo que conocemos. La elección no borra la justicia de Dios. La elección no quita el gobierno justo de Dios sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto, no? Que nuestra elección no está determinada y no es una soberanía fatal o arbitraria, sino que hay una conexión inseparable entre nuestra conducta y sus consecuencias. O sea, algunas personas piensan, no, yo me voy a pasar el alto y como yo soy escogido de Dios, de seguro no va a haber ningún agente de tránsito para infraccionarme, soy un elegido de Dios. Seguramente ahorita que llegue a la caseta, el de la caseta va a abrir ¿cómo se llama? La pluma que no es la que se saca uno de acá, no, ¿verdad? Se va a levantar la pluma para que yo pase sin pagar, porque soy un elegido de Dios, ¿no? Te estás confundiendo. La elección de Dios no quiere decir que tú tengas un carnet para pecar o que tú tengas una licencia para hacer las cosas gratuitamente, ¿no? Tienes que pagar tu caseta, ¿no? Lo que estamos diciendo es que es un grave error concebir la soberanía de Dios como tragándose a las demás perfecciones y atributos divinos, ¿sí? Y que para nosotros va a ser pasada por alto la justicia. Esto no es así, hermano. Dios no va a pasar por alto la justicia. Si usted va a alta velocidad, no tarde en oír. Ahí viene la... No vaya a defender su desobediencia con, soy un escogido de Dios, no me la vas a pasar esta vez. Eso sería como un soborno, hermano. Pues, si hemos violentado y transgredido la ley, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Sufriremos las consecuencias, ¿no? Entonces, dice la Biblia en el Salmo 11, en el versículo 7, repasamos textos que usted ya conoce, pero que nos sirven para reforzar el punto que estamos viendo. ¿Qué dice ahí de Dios? Capítulo 11 y versículo 7, porque el justo Jehová ama la justicia
y al recto mirará su rostro. Nuestro Dios es justo. Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él está sentado, su trono es un trono de justicia y de juicio, dice el Salmo 97 en el versículo 2. Su trono es un trono de justicia y de juicio. Entonces, no nos confundamos. Nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Desgraciadamente, muchos creyentes no entienden que su propia salvación no anula la justicia de Dios. O sea, el hecho de que tú hayas creído en Cristo y seas salvo y justificado gratuitamente por la fe, no quiere decir que la justicia de Dios esté anulada para ti. No, es un error. Pierden el balance entre lo que es la soberanía de Dios y la justicia divina. Entonces llegan a echarle la culpa a Dios de todo lo que les pasa, ¿no? Se olvidan que Él no puede dejar de ser justo, se olvidan que su justicia sigue en vigor y que sus tratos con nosotros son regulados. Los tratos de Dios con los hijos de los hombres están regulados por el atributo de su justicia. Si tú transgredes las normas y transgredes las leyes, la justicia de Dios caerá. Sabemos que no es una justicia exhaustiva ahora, ¿verdad? Porque el resto de la justicia está guardada para el tiempo final. Pero hay justicia. Y Dios nos habla, no te equivoques. La justicia de Dios requiere que Él castigue el vicio y recompense la virtud. La justicia de Dios requiere que Él bendiga la obediencia y castigue la desobediencia de sus hijos. Si su hijo se porta mal, usted no lo va a disciplinar. Lo tiene que disciplinar. Si no lo hace, su hijo se va a desviar, no está actuando correctamente, ¿verdad? Le está enseñando usted una mentira acerca del gobierno justo de Dios sobre la faz de la tierra. El hecho de que nosotros seamos salvados por gracia no anula la justicia divina. Entonces, no perdamos de vista que Dios ha establecido una conexión entre varias cosas. Primero, Dios ha conectado la felicidad con la santidad. Definitivamente, Dios tiene una conexión inseparable entre andar en la obediencia y el disfrutar ricas bendiciones de parte de Él. No se puede desconectar. O sea, hay personas que dicen, no, yo me he portado mal, pero Dios es grande y Dios es bueno, ¿no? O sea, toman ese versículo de Timoteo. ¿Cuántas veces he escuchado una mala interpretación de ese versículo, no? ¿Sí? No importa. Si sufrimos, si sufrimos con Cristo, disfrutaremos con Él. Y si somos infieles, Dios es fiel. Dicen, ay, qué bueno, porque aunque yo sea infiel, Dios es fiel. Están interpretando, Dios es fiel. Si tú eres infiel, te va a castigar. Si tú eres infiel, no se puede negar a sí mismo. Si te portas mal, recibirás las consecuencias de tus pecados. Es lo que quiere decir eso. ¿Sí? Como Dios es fiel y tú eres infiel, ¿cuál es el resultado? Él va a tener que ejercer la macana sobre ti, pues lo va a ejercer. Dios es fiel, no se puede negar a sí mismo. No, pero es que yo soy elegido y yo soy salvo por gracia. Eso no tiene nada que ver. Quizás a lo mejor vas a salir salvado por gracia, pero así como de panzazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tomaste a la ligera tu responsabilidad como creyente en este mundo, ¿no? Yo soy elegido. ¿Qué quiere decir? No, es más, ni pongas esa palabra en el pizarrón porque pareces arminiano. Así me han dicho. No importa que parezca arminiano. Dios es justo y Dios gobierna desde su trono de justicia, aún sobre sus hijos elegidos. David, eres elegido. Sí, te portaste mal. No importa, hijo, pásale. No, te portaste mal. La espada no se apartará de tu casa. Jamás.
Temamos a Dios, hermanos. Temamos a Dios. La elección no elimina la justicia divina, ¿no? Entonces, fijémonos bien, ¿no? Vea 1 Samuel 2:30. Había un sacerdote, ya no puedo encontrar ni Samuel, ¿cómo está? Ando presumiendo una Biblia nueva que llegó a mi vida gracias a la misericordia de Dios. 1 Samuel 2:30. Sigue de Apocalipsis, ¿verdad? Está entre Génesis y Éxodo para atrás, ¿no? ¿Verdad? 1 Samuel 2 en el versículo 30. Vea usted lo que dice ahí. Había un sacerdote que se llamaba Elí y tenía unos hijos. Y dice en el 2:30, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, es decir, tendrían el sacerdocio perpetuamente y para siempre, ¿no? Pero ¿qué hizo Elí? Ustedes saben qué hizo Elí. No disciplinó a sus hijos, ¿verdad? Sino que toleró todos sus pecados y no los reprendió y los dejó que anduvieran haciendo sus maldades. Entonces, más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, dice. Aquí está el gobierno providencial de Dios sobre la responsabilidad de Elí. Nunca tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me tuvieren en poco serán viles. Y lo que sucedió ya lo sabemos, ¿no? Sí. Sabemos que los hijos de Elí fueron disciplinados y muertos, y el propio Elí cayó desnucándose cuando escuchó la noticia, ¿verdad? No podemos tomar nuestra elección y nuestra salvación. Sí, como ya Dios me ha prometido que yo no me puedo perder, entonces voy a vivir en una forma disipada. Cuidado, hermano. La responsabilidad humana está allí. Un elegido de Dios no puede vivir en una forma disipada. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a haber sido testificada por Cristo, fue corroborada por los apóstoles como testigos de primera mano? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo la tomaremos así en vano? No, hermanos, hay que temer. No sea que estando firmes nos deslicemos. Temamos, ¿no? Entonces, hermanos, el texto que estamos leyendo acerca de Elí no implica un cambio en los decretos de Dios. El principio expresado aquí es que el trato de Dios hacia nosotros está regulado por la administración de su justicia. El que me honra, yo lo honraré, ¿no? Si tú me honras con tu obediencia, yo te honraré y te recompensaré por esa obediencia, ¿no? Si tú andas en una forma descuidada, recibirás la disciplina y el castigo. Entonces, eso es lo que debemos de entender. No estamos hablando de que Elí perdió su salvación, ¿no? Igual que no estamos hablando de que David perdió su salvación por andar en una forma desobediente. No perdieron su salvación. ¿Qué perdieron, hermanos? Perdieron lo mejor de Dios. Eso fue lo que perdieron. Entonces, si nosotros, siendo salvados por la gracia, no vivimos en obediencia y en conformidad a lo que Dios nos ha mandado, ¿sí?, podemos perder lo mejor de Dios para nuestras vidas. Dios tiene grandes cosas planeadas, pensadas para nosotros. Nos ha salvado para usarnos. Pero si nosotros no nos portamos bien, podemos perder y se puede quemar todo lo que pudimos haber obtenido como recompensa. Ya no obtendremos el galardón. Esto está relacionado con este texto que tocamos también en las doctrinas de la gracia, 1 Juan 2:28. Muchas personas dicen, no entiendo este pasaje, hermano, ¿cómo está el asunto? El asunto tiene que ver con la doctrina que estamos viendo ahorita. Que si nosotros no nos portamos bien como creyentes, podemos llegar al cielo
y ser ¿qué? En lugar de galardonados, ser avergonzados. Te di todo, te salvé, te puse en un lugar, en las condiciones óptimas, te puse en la membresía de una iglesia, te acerqué a la doctrina de la gracia, a la doctrina de la verdad, y en lugar de tomar y ponerte a servirme, a obedecerme, despilfarraste tu vida, desparramaste tu vida, ni caso me hiciste, ni me serviste, ¿no? Dice 2:28, ahora hijitos míos, perseverad en él, para que perseverad en la obediencia, perseverad en las acciones responsables como creyente, para que cuando apareciera el Señor tengamos confianza. ¿Cuál confianza? De haber hecho su voluntad, ¿no? De andar en obediencia, de andar en sus caminos, y no seamos confundidos. La versión 60 dice: no seamos avergonzados de Él en su venida. O sea, ¿por qué pudiéramos ser avergonzados? Así como cuando nuestra mamá se iba al mercado o iba por algún mandado, lo que sea, dice: te dejé prendido el arroz, está bajito, lo cuidas. Ajá, sí, tú estabas bien ocupado jugando, es algo muy importante para un niño. ¿Sí? No vamos a criticar a la mamá ahorita en este momento, mamá, no se apuren, no sigan encargando el arroz a sus hijos, pero este hijo se engolosinó jugando, y mucho más ahora si tenían ese que no paran, le diré que vayas a... ¿Qué? Ah, sí, ahí voy. ¿Qué? ¿Por qué no has ido? Hace media hora que te di. Media hora. Ahorita voy, ya nomás termino ¿Hasta cuándo? Las tortillas se necesitan ahorita. Tu papá llega a las 12:30 a comer. O a las 12, ya no me acuerdo cuál es el horario de Pemex, que era allá en Salamanca. Y tú ocupado en tus quehaceres. Y total, para no hacer, ya se quemó el arroz. Si hubieras echado tantita agua, pues es que no me di cuenta de todo el arroz quemado, ni siquiera se salvó la capita de arriba, ¿no? Casi se quema toda la casa, ¿no? Hermanos, somos responsables, ¿no? Somos responsables. Entonces, el asunto es que si nosotros nos portamos mal, Dios obrará y perderemos nuestras recompensas, perderemos nuestros galardones, perderemos lo mejor de Dios. Y esa tendencia que existe en el mundo de las doctrinas de la gracia hoy en día, ¿no? De pensar que somos los favoritos, pensar que somos los escogidos de Dios. Viva como un escogido de Dios, ¿no? Viva la vida, ¿no? Disfrute la vida como un escogido de Dios, ¿no? Tome posesión de lo que ya le pertenece. Usted no está aquí en la tierra, usted está morando en el cielo juntamente con Cristo. Disfrútelo, ¿no, hermano? Aterrice sus zapatos. Usted está aquí en la tierra. Usted es responsable de obedecer y de ser santo y de guardar los mandamientos y de portarse bien como un hijo de Dios. Si no lo hace, perderá lo mejor de Dios. No estamos acostumbrados a escuchar que nos hablen así, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos digan: hermano, felicidades, gloria a Dios, usted es un elegido de Dios, bendito sea el Señor, ¿no? En los cielos. Sí, si estuviéramos en esas iglesias, le demos un aplauso al Señor por la elección de este hermano fulano, y ahí van a aplaudir y se tardan 3 horas ahí, ¿no? No, hermano. La responsabilidad es parte de nuestra vida. La elección no se come a nuestra responsabilidad. Y es que algunas personas, ¿no? Como en el caso de Elí, descuidamos, como en el caso de David, descuidamos el corregir a nuestros hijos. Y luego Amnón se mete con su hermana, Absalón se mete en una conspiración. ¿Por qué sucedió esto, David? ¿Por qué sucedió eso? Porque David estaba muy ocupado y no corrigió a sus hijos, no los disciplinó. El gran santo de Dios, el hombre que es como el corazón de Dios, pero fue irresponsable en su condición de padre. Hermano, si así quedan los grandes guerreros de Dios, ¿en qué lugar quedamos nosotros, hermanos?
¿En qué lugar quedamos los terrenales? ¿En qué lugar quedamos nosotros aquí que somos cualquier hijo de vecino, Juan de la calle? Quisiéramos ser como David, que seamos como David en nuestro corazón, pero que seamos obedientes, con una obediencia férrea, así como el apóstol Pablo, ¿no? Ni los latigazos, ni ninguna cosa, firme hasta el final. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, no me he desviado, y este es mi ejemplo, y sigan mi ejemplo. Tremendo, ¿no? Un hombre responsable enteramente. Entonces debemos recordar que la salvación que Dios nos ha dado tiene que ver con las consecuencias eternas del pecado. ¿Se entiende esta idea? ¿No? Somos salvados del infierno, somos salvados de la condenación, somos justificados por la obediencia perfecta de Cristo. No nos alcanzará la condenación eterna. Cristo la padeció en nuestro lugar. Somos librados de las consecuencias eternas del pecado. Pero somos responsables aquí en la tierra por nuestras acciones. ¿Qué quiere decir esto? La salvación es una liberación de las consecuencias temporales de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? O sea, usted dice, yo ya soy salvo, soy un hijo de Dios, entonces mato a uno, pero como yo ya soy un hijo de Dios, no, si matas a uno vas a ir a dar a la cárcel, te van a echar 30 o 40 años. Oye, señor juez, pero yo soy un hijo de Dios. 40 años, más 60, porque es además ventajoso, ¿no? Porque tenía entendimiento de los mandamientos. 60 le vamos a echar, si yo fuera el juez le echaba 80, ¿no? Mejor no digo nada, pero no sé que nos vaya a tocar uno así, ¿verdad? Pero ya soy igual que el de que vamos a saltar el baño. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que la salvación no nos libera de las consecuencias temporales del pecado. Hay muchos creyentes que piensan que por el mero hecho de ser creyentes les está asegurada la prosperidad y la bienaventuranza en este mundo, ¿no? Aunque se sienten ahí en una hamaca, en un sillón, en un reposet que tienen en su cuarto, ahí en su casa escondido, ¿no? Algunos piensan que la salvación les libra de las consecuencias temporales del pecado y que tienen asegurado, escúchelo, muchos creyentes al entender las doctrinas de la gracia piensan que ya tienen asegurado por el mero hecho de ser elegidos y salvados por gracia, que ya tienen asegurado lo mejor de Dios, que no tienen que hacer nada. No, hermano, si tú quieres ganar la carrera de los 100 metros planos, tienes que ponerte a entrenar. Si quieres romper la barrera de los 10.6 o 10.4, no sé cuánto ande el récord ahorita, 9. ¿Qué, hermano? No sabemos, nadie sabe, alguien sabe, nadie supo. Vamos a dejarlo en 10, ¿les parece bien? Entonces lo hacemos el récord mundial, ¿no? Entonces vamos a poner aquí World Record, 10 segundos, ¿no? Ahí está, de los 200 metros planos, ya sería solo Flash Gordon, ¿no? El que los alcanzaría. Hermanos, no podemos librarnos de las consecuencias temporales de nuestros pecados, ¿no? El hecho de ser elegidos no implica que algunos piensan que la salvación nos libra de las cosas que suceden en este mundo. Como soy el favorito de Dios, a mí yo no tengo que luchar, yo ya soy el favorito de Dios, soy uno de sus elegidos, por lo tanto, algunos dicen ya Dios me ha librado del infierno y claro, si yo cometo alguna infracción, los policías se van a hacer como de la vista gorda y no me van a agarrar, me van a decir, no, este es el pastor de la iglesia, ¿no? Este cuate mató a 2, pero lo vamos a dejar ir porque es el pastor de la iglesia, es muy santo, entonces, no, hermano, si tú matas a 2 o hieres a 4, te van a meter a la cárcel. ¿Me explico? Si tú robas, si tú no estudias, vas a reprobar. No me puede pasar en el examen de admisión, en el examen para ser ingeniero. Me van a pasar en el examen para ser ingeniero, pero no ingeniero, ¿verdad? Si no lo voy a pasar nunca.
Si no me pongo a estudiar, no lo voy a pasar. ¿Me explico? Somos responsables, hermanos. Quiere decir que Dios, que aunque nos ha librado del poder dominante del pecado y nos ha introducido en un proceso de santificación, nosotros somos responsables de seguir y obedecer ese proceso. Y si no lo hacemos, no podremos santificarnos nunca. ¿Me explico? Hay una santificación posicional, hay una justificación de gracia, pero hay una santificación que es progresiva y que depende de lo que yo haga en contra del pecado, ¿no? Sujeto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Si tú quieres ser santo, pero no sujetas tu cuerpo, no sujetas tus apetitos, no se va a poder. ¿Me explico? Tú eres responsable de eso. La gracia de Dios te va a ayudar, pero tú eres responsable de eso. Hermanos, si una persona es santificada, justificada, librada por gracia, predestinada, pero si mata a alguien, ¿qué va a pasar con él? Irá a la cárcel. Si comete un robo, irá a la cárcel. Si va a exceso de velocidad, será infraccionado. O sea, la predestinación no nos libra de las consecuencias temporales de los pecados que nosotros cometemos en este mundo. Y si nosotros no luchamos en contra del pecado, ¿sí? Y ocurre que en lugar de santificarnos, vivimos una vida light, lo que va a pasar es que vamos a perder nuestras mejores oportunidades, nuestras mejores ocasiones y el privilegio de servir y glorificar a Dios en el servicio a Él. ¿Me explico? Lo perderemos. Entonces, a pesar de ser hijos en Cristo, usted no tiene hijos de Dios en Cristo, no tenemos una licencia para pecar, no tenemos licencia para portarnos mal, no tenemos licencia para ser irresponsables. Y si no tomamos en cuenta estas cosas, sufriremos las consecuencias y las pérdidas respectivas. Perderemos el galardón completo, ¿no? Quiere decir que si usted no amonesta y no disciplina a sus hijos como Dios lo manda, ¿qué va a pasar con sus hijos? Se perderán. No, yo espero que aunque yo no haga nada con mis hijos, que el Señor en su bondad y en su misericordia, hasta endulzamos la voz, que el Señor en su bondad y en su gran misericordia y gracia que Él tiene, mis hijos sean salvos. No, si tú no los disciplinas, tus hijos se perderán. Eso es lo que va a pasar. ¿Me explico? Y si disciplina a tu hijo, si lo disciplinas, ¿qué va a pasar? Lo librarás del infierno, lo librarás de la condenación. Entonces, no echemos sobre Dios las cosas que le corresponden. ¿A quién? A nosotros. Entonces, quiere decir, hermano, ¿sí? Esposo, amoroso, tú tienes que cuidar y proteger y darle seguridad a tu esposa. Si no lo haces, la paloma volará y te quedarás solo. ¿Me explico? Tu esposa, que debe ser sujeta y obediente. Si no lo haces, tu esposo se escapará y perderás tu matrimonio. ¿Me explico? Es tu responsabilidad cumplir con lo que te toca. Y si no lo haces, vendrán las consecuencias. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa y muchas otras cosas más. Yo pienso que el que se debe portar bien en la iglesia es el pastor. Los demás no tenemos que portarnos bien, ¿verdad que no, hermanos? No pueden. Hermano, ¿cuántas personas se han tropezado que visitan nuestras iglesias porque alguien en la congregación vio a alguien y le hizo así? ¿Esos son los de la gracia? Híjole. O alguien le saludó a uno y lo dejó así como así estaba mi perrote, ¿verdad? Sí. Lo dejó con la mano así. Estos son los hermanos. Ya no vuelvo a venir aquí, ¿no? ¿De quién fue la responsabilidad? Envía a los hijos a la iglesia, envía a los hermanos y con su carota los echaron afuera. ¿Sí me explico? Sí.
Viene alguien nuevo y todos, ya me voy porque tengo no sé qué hacer y ya me voy a mi casa y todos se van y el nuevo y la persona que llegó no la saludaron. Ya me ofendieron, ya me voy de aquí y no vuelvo a venir. No hay amor. Hermanos, si de por sí nos acusan de no hay amor aquí en la iglesia, ¿no? Siempre es el pretexto, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos, seamos responsables. Hermano, si usted, como hijo de Dios, que ha sido salvado por la gracia y es predestinado, no se sujeta a la obediencia, ¿sí?, pastoral, será expulsado de la iglesia o debe ser expulsado de la iglesia. ¿Me explico? El pastor vela por las almas que Dios ha puesto a su cargo. Y si nosotros no le obedecemos, ¿quién se cree? Me dijo que tenía que estar disciplinando a mis hijos. Reportaron a mi hijo porque ¿sí?, la maestra dice que se portó mal, nada más la pateó. ¿Sí? Este pastor se cree mucho porque es el pastor. Tu hijo va a acabar en la cárcel. ¿Sí me explico? Si no lo detienes ahorita, aquí lo soportan porque efectivamente son pacientes y tienen mucho amor por ellos. Pero tu hijo es una verdadera bala perdida y tú tienes los ojos, quién sabe en dónde, que no lo has visto, ¿no? ¿Me explico? Escucha el consejo de las maestras de la escuela dominical, pregúntales. ¿Sí me explico? Hermanos, todo somos responsables, ¿no? Ahondando, Juan 14, por favor. Juan 14. ¿Qué quiere decir gozar lo mejor de Dios? Si nos portamos, perderemos lo mejor de Dios. ¿Qué quiere decir gozar lo mejor de Dios? Nos referimos al hecho de que los creyentes disfrutemos una comunión diaria con Dios, que caminemos a la luz del rostro del Señor, que su palabra sea dulce a nuestro paladar. Estamos ahorita en el estudio de los salmos. Veíamos hoy al final de la porción del Salmo 119, del versículo 105 al versículo 112, ¿no? ¿Cuántas veces repite durante el Salmo 19? Tus mandamientos son mi deleite, tus mandamientos son mi gozo, son la alegría. Cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, es más dulce que la miel a mi boca. Es algo maravilloso ver al salmista cómo disfrutaba y cómo gozaba. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra de Dios. Su corazón ardía, su mente se llenaba de entendimiento, su corazón rebosaba de amor por la palabra de Dios. Algo maravilloso. Y nosotros, el hermano está hablando de disfrutar la diaria comunión con Dios. ¿No disfrutas la comunión con Dios cada día? ¿Qué quiere decir? Que estamos descuidando nuestra relación diaria con Dios. 14:21 del Evangelio de Juan nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada con él. Esto no se refiere a la comunión en el cielo, hermanos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la comunión aquí, en la tierra. Se puede disfrutar. Leemos la biografía de tantos siervos de Dios, de tantos hijos de Dios que se pasaban. Es algo impresionante, hermanos. Se pasaban noches enteras en comunión con Dios. Hablan de algunos hermanos que oraban 6 o 7 horas diarias. ¿Se imagina eso? ¿Por qué no abandonaban ese lugar de comunión? Dice: el Padre y yo iremos y haremos morada con él. Cuando Pedro estuvo un ratito con él y se transfiguró, el Señor dice:
Podemos hacer unas enramadas para que permanezcan aquí y estemos aquí nosotros también en comunión. Si tenemos comunión con Él, se enciende nuestra alma, se enciende nuestro corazón y no queremos que eso termine. ¿No es cierto que es así? Entonces, gozar de lo mejor de Dios es eso, que su palabra ilumine nuestro entendimiento, que seamos fortalecidos en el hombre interior, que la oración sea un deleite, no una obligación, que las respuestas de Dios no tengan estorbo, que nosotros oremos y que veamos cómo Dios, el cielo se mueve por las oraciones de miserables pecadores como nosotros. ¿Cómo no nos vamos a conmover? ¿Cómo no vamos a decir, Señor, cuántas cosas he perdido por no estar a tus pies como María, por no orar, por no perseverar? Sí, a veces hacemos una oración y parece, ¿no?, que nuestra voz hace que el cielo se mueva. Sientes ganas de hundirte en el piso porque no somos dignos de ninguna cosa de estas. Y que Dios haga estas cosas, quedas humillado. ¿No es cierto? Dios responde nuestras oraciones, es algo maravilloso, el cielo se mueve por los ruegos de su pueblo, por los ruegos de su iglesia. Entonces, ¿cómo hemos sido necios al descuidar la oración, ¿no? ¿Cómo hemos sido necios al descuidar nuestra comunión diaria con Dios? Gozar lo mejor de Dios significa tener una conciencia libre de ofensas, tener una completa seguridad de una continua aceptación de parte de Dios, saber y caminar y andar en el mundo sabiendo que somos hijos de Dios, que Dios se agrada de nuestras miserables vidas, de nuestras miserables personas, y caminar en este mundo así. ¿Qué le pasa a este cuate? Lo veo feliz, irradia felicidad, irradia contentamiento. ¿Qué le pasa? ¿Está loco o qué tiene? No, estás seguro de que Dios te ama y estás seguro de que tu vida está agradándole a Dios. Y uno se pone, te da miedo, ¿no?, perder ese agrado, te da miedo perder esa relación y esa comunión. No quieres que se reviente. ¿Y cómo es que se revienta? Por el pecado, por la desobediencia, por los berrinches. ¿Me explico? Por las cosas más, o sea, como siempre estamos platicando. ¿Por qué se pelea? Estoy viendo al hermano no porque sepa algo, sino porque ahorita voy a ponerlo de ejemplo, pero ¿por qué nos peleamos con nuestra esposa o con nuestro esposo? Porque vuela la mosca, ¿verdad? O sea, por cosas así, verdaderamente estratosféricas, ¿no, verdad? No pusiste el tenedor en su lugar. ¿Qué? No pusiste el tenedor en su lugar. ¿Y por qué me gritas? ¿Sí? No te estoy gritando. No, que sí, me gritas. Ya se armó la bronca ahí, ¿no? ¿Por una cosa qué? Trivial, ¿no? Entonces, hermanos, perdemos lo más hermoso, ¿no? Una relación con nuestra pareja y una relación de comunión con Dios es quebrantada. Se acuesta usted enojado con su esposa, ¿qué pasa? Patada derecha, patada del otro lado, ¿no? Hazte para allá. ¿Sí? ¿Cómo no compramos una king size doble para que te fueras hasta la otra orilla, ¿no? ¿Me explico? Se rompe la comunión, hermanos. Se rompe la comunión. Por detalles, sí, por detalles. Hasta que llegamos a hacer el matrimonio de estilo Arena México. En esta esquina, con tantos kilos, en la esquina de la casa vive la señora, y en esta otra, en la otra esquina de la casa, hasta el otro patio, hasta el otro lado, allá vive, o sea que la señora vive acá y el señor vive hasta por allá. Es que así estamos más cómodos. Y la king size está abandonada ahí.
¿Que no eran matrimonio? ¿Me explico? Y comenzaron, claro, metiéndose porque estaba desacomodado el tenedor. Perdemos lo mejor de Dios, ¿no? Perdemos lo que significa la experiencia personal de aprobación de parte de Dios, de estarle agradando. Limitamos nuestras bendiciones espirituales y limitamos nuestras bendiciones temporales. Por favor, levante la mano el papá que recompensa las desobediencias de sus hijos. Ninguno, ¿verdad? Seríamos necios. Entonces, no pensamos que Dios sí lo va a hacer, porque nosotros somos escogidos. Si te portas mal, las bendiciones de Dios no llegarán. ¿Me explico? Dios bendice ¿qué? Como tú bendices a tu hijo y lo abrazas y le das premios cuando ¿qué? Cuando se porta bien. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, ¿no? Gozar lo mejor de Dios significa tener la bendición de Dios sobre nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, sean relativos al alma o relativas al cuerpo. Esto no significa que los creyentes vayamos a ser librados de problemas o dificultades o pruebas, sino que la comunión con Dios santificará y ayudará a que todas estas cosas sean libradas de acuerdo a la fortaleza interior del creyente, ¿no? En su comunión con Dios. Todo entenderemos que la prueba, la enfermedad, la dificultad nos ayudará bien y la recibimos y hasta damos gracias por ello. Es fácil declarar esa doctrina, ¿no? Dar gracias a Dios aún por las cosas que nos son contrarias. Y de repente, Señor, te damos gracias por la prueba que tú has enviado, te rogamos que nos des fortaleza. Veíamos hoy el salmista que decía, estoy grandemente afligido, vivifícame. O sea, no le está pidiendo quítame la prueba, no le está pidiendo hazte para un lado, le está diciendo fortaléceme, ¿sí? Que la visión de la esperanza venidera, de la gloria contigo en el cielo, me ayude a fortalecerme para resistir este asunto temporal que se va a terminar en algún momento. ¿Me explico? Entonces, gozar lo mejor de Dios significa que uno escapará de todos aquellos problemas y aflicciones en los cuales los creyentes se involucran por su propia necedad y por su propia terquedad y por su propia irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué andas haciendo? Estoy aquí arreglando unas cosas de mi carro. ¿Cómo que estás ahí? ¿Ya pasó el emplacamiento? Sí, pero no lo emplaqué. Tiene 4 años que no pago la tenencia. Me detuvieron en un retén y me lo quitaron. Ando arreglando el asunto. Qué terco y qué necio, ¿no? Debiste haber pagado tus tenencias oportunamente. Debiste haber hecho tu canje de placas oportunamente. Es tu responsabilidad. Si pierdes tu trabajo, si pierdes tu carro, si todo esto te sale como seguramente será más caro, es tu responsabilidad. Estás dando un mal testimonio, te estás portando mal. ¿Vendrán consecuencias sobre ti? Por supuesto que vendrán. ¿Me explico? Somos responsables, hermanos. No podemos evadir nuestras responsabilidades, no escaparemos. Gozar lo mejor de Dios significa que uno estará libre de los dolorosos castigos que la conducta de un desobediente acarrea. O sea, cuando nos portamos bien, ¿qué ha prometido Dios? Dios disciplina a los que ama y castiga a todos los que recibe por hijos. ¿Quieres eso? ¿Qué implicará el castigo? 1 o 2 latigazos, cualquiera los puede aguantar, ¿sí? ¿De cáncer? ¿Sí? ¿De pérdida de tus hijos? ¿De pérdida de tu casa? ¿De pérdida de tu esposa? ¿De pérdida de tu marido? ¿Quieres experimentar un latigazo? No sabes lo que Dios va a enviar. Es mejor obedecer, ¿no? ¿Para qué nos arriesgamos a un latigazo?
No sabemos cómo Dios va a tratar con nosotros. No, pues es que Dios es muy bueno, entonces yo voy a seguir desobedeciendo a ver qué tal viene el latigazo. Allá tú. Entonces, veamos ahora sí el ejemplo del hermano Josué. El libro de Josué, por favor. Les dije que iba a citar al hermano Josué, aquí está. No es este Josué, nuestro hermano de Querétaro, pero sí es el libro de Josué, el capitán de las huestes de Israel, sucesor de Moisés, al cual Dios le dio la estrategia y el secreto para disfrutar lo mejor de Dios. ¿Qué le dijo Josué 1:8? Josué, tú eres ahora el capitán, tú eres ahora el líder de Israel, tú los introducirás a la tierra prometida, nadie te podrá hacer frente, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Versículo 8. ¿Cuál es el consejo? El libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, mas de día y de noche meditarás en él. Vas a vivir con la palabra de Dios. Vas a desayunar, comer y cenar y tomarás de postre palabra de Dios. Todo el tiempo la estarás digiriendo, masticando, hasta que la bajes en tu corazón y se apropie de tus pensamientos y lo tomes como el gobernante y el consejero de todo lo que debes hacer. Ella decidirá por ti, ¿no? La palabra estará todo el día para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en esta palabra. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Disfrutarás lo mejor de Dios. ¿Me explico? Sí. Es que yo quiero que... no lo leo otra vez, hermano, por favor. Josué 1:8. Queremos escucharlo, ¿no? Donde es el mismo concepto del salmista, Salmo 1, ¿no? Si tú andas en los mandamientos de Dios, si tú los guardas, si ellos son tu heredad, si los amas, ¿qué es lo que dice? Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Su hoja siempre estará como verde. Su vida dará su fruto a su tiempo. Nunca se secará. Y donde pongas tu mano, prosperará. Y no estoy hablando de prosperidad material. Estoy hablando de prosperidad espiritual y lateralmente las cosas temporales, las cosas que pertenecen a este mundo. Entonces, hermanos, ¿de dónde se deriva todo? De nuestra relación con Dios a través de su palabra, la cual hacemos como creyentes. ¿Cada cuándo? Cada día. Y si no lo hacemos, entonces no podremos hacer lo que Dios dice. No se apartará de ti la palabra ni de día ni de noche. Siempre estará enseñándote, guiándote, redarguyéndote, todo lo que dice que hace la palabra, aconsejándote. Entonces, aquí está el asunto. El creyente no debe estar gobernado por sus propias inclinaciones o apoyado en su propio criterio o entendimiento. No debe gobernarse por la conveniencia ni por el temor de los hombres, sino que siempre debe de buscar ¿qué? Agradar a Dios en todo lo que hace. Así dice el Señor, así voy a hacer. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué manda el mandamiento? Esto. Entonces, la obediencia siempre nos hará ganadores. La senda de la obediencia es la senda de disfrutar lo mejor de Dios, de que todo nos haga bien, es decir, que no sufriremos las consecuencias de aquellos hijos que andan en una forma desobediente, ni la disciplina ni los castigos que Dios da a los desobedientes, sino que todo nos saldrá bien, nos irá bien. Cuando nos portamos mal, dicen, hermano, ¿qué pasó? Oren por mí, ¿por qué? Porque ya no hallo la puerta. Una tras otra, ¿no? Una atrás de otra. Una detrás de otra. Y no se compone nada, ¿no? Te vuelvo a preguntar, ¿escuchaste la estrategia de Josué? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Vamos a comenzar de esta manera. Él
líder, 2 millones se considera que eran el número de personas en el pueblo de Israel, donde Josué gobernaba sobre ellos. 2 millones de personas. De día y de noche meditarás en esta palabra. No seas, oye, es que estoy muy ocupado gobernando a tanta gente y aconsejando a tantos y guiando a tantos. No tengo. Si no tienes tiempo, esto no va a funcionar. ¿A quién le debemos dar el primado? A Dios. Entonces, si comenzamos así, el libro de esta ley no se apartará de tu mente, de tu corazón. Enlázalos en tu cuello. Átalos a tu corazón. Esta palabra debe ser para ti la norma de vida, la norma de fe y práctica. No te apartes de ellos. ¿Sí? Y entonces Dios hará prosperar tu vida. Y todo te saldrá como. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto, ¿no? La obediencia siempre nos hará ganadores y prósperos. La desobediencia, entonces, perderemos lo mejor de Dios. Como personas desobedientes. Andar en los caminos de Dios es probable que nos traiga el disgusto y que el mundo nos frunza el ceño, ¿no? Que oye, ahí viene este santurrón que se siente el Espíritu Santo, o ahí viene este cuate sangrón pesado que siempre nos quiere hablar de la Biblia y siempre está delatoso. El mundo nos va a fruncir el ceño, pero Dios nos va a sonreír. ¿Qué prefiere usted? ¿La sonrisa del mundo o la sonrisa de Dios? ¿El agrado del mundo o el agrado de Dios? Es obvio, nos dice Salmo 19. Lo acabamos de cantar. Y dice ahí, en el versículo 11, tu siervo es amonestado con estos mandamientos y en guardarlos, ¿qué hay? En andar en la obediencia de los mandamientos, ¿qué hay? Grande galardón, todo te saldrá bien, ganarás lo mejor de Dios. O sea, hermanos, no debemos entender nuestra elección como que eso ya nos da el derecho a todas las cosas y todo nos va. No, hermanos, si no nos portamos bien y no andamos en el camino de la obediencia, no tendremos lo mejor de Dios. Nuestra vida no puede salir bien así. Si vivir en una forma descuidada y disipada no va a traer la bendición para nuestras vidas. Somos responsables de vivir en obediencia, ¿no? Y de esa manera, ¿sí?, la bondad de Dios vendrá sobre nuestras vidas, ¿no? Vea usted, estamos ahí en Salmos, repetimos el Salmo 1, versículo 2, antes en la ley de Jehová está su delicia, ¿sí? Dichoso, feliz, bienaventurado, el que no anduvo en el consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, versículo 2, medita día y noche. ¿Qué sucederá con él? Lo que se le dijo a Josué, será como árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ay, hermano, vuélvamelo a leer, déjenmelo aprender de memoria. Todos queremos que suceda así en nuestras vidas, ¿no? Si queremos que eso suceda en nuestras vidas, debemos procurar siempre andar en la obediencia de los mandamientos, ¿no? Que sean ellos nuestra comida, nuestra bebida, y entendamos que en guardarlo hay grande galardón, disfrutaremos lo mejor de Dios. Dios tiene algo planeado para nosotros. Dios nos llamó de la perdición, nos ha salvado y nos usará para algo. A lo mejor platicábamos en la mañana, los grandes avivamientos han comenzado en las iglesias antiguas a través, siempre es bajo la soberanía de Dios, pero han comenzado con la oración de los hermanos o de las hermanas de la iglesia. Ha comenzado así. Y comenzaron a orar y se reunieron en las madrugadas y se pusieron de acuerdo y comenzaron a orar. Y 1 año, 2 años después vino un gran avivamiento.
en el país de Gales, ¿no? ¿Y nosotros qué queremos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos luchando? Queremos avivamiento, queremos alegría. Hermanos, yo siempre pregunto en esto, hoy hicimos mucho énfasis en eso, en el sermón en la mañana, en el sentido, ¿disfrutas como hijo de Dios? ¿Eres feliz? Esta palabra que dice bienaventurado puede ser aplicada a ti. Esta palabra que dice, me gozo en el Señor, me deleito en su palabra, cuánto amo tu ley, puede ser aplicado a nosotros. Hermano, cuando esto, hermano, tu corazón está prendido, ¿me explico? Pero así dice, hoy no tengo ganas de leer porque estoy cansado, ¿sí? Hoy como que no tengo ganas de ir, hoy siento que traigo torcida la espalda, ya te está ganando el dolor de espalda, te está ganando la vejez, te está ganando todo y estás perdiendo ¿qué? Lo más importante, lo mejor. Hermanos, esta es la enseñanza de las Escrituras. Si nosotros obedecemos, si buscamos la obediencia, si andamos en sus caminos, entonces disfrutaremos lo mejor de Dios. Todo lo que sembramos, eso también cosecharemos. Dice el Señor, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno. Dice, ¿según qué? ¿Según su elección? No, según sus obras. ¿Queremos un galardón grande? Pues han de ser grandes nuestras obras, ¿no? ¿Me explico? Si no obramos, si no hacemos grandes obras y grandes cosas, nuestro galardón se reduce, ¿no? Sí, es que yo quisiera un grande galardón sin trabajar. O sea, es como el cuate que sale, iba a decir el TEC de Monterrey, pero se me salió. Sí. Sale del TEC de Monterrey y quiere ocupar el puesto de director general de la compañía, ¿no? ¿Cuánto tiene que pasar para que ese hombre sea el director general de una compañía? Tienen que pasar muchos años de experiencia. ¿Sí? Que, perdón por la expresión, que un niño TEC no tiene. O sea, para que mejor me entiendan, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, un niño del Señor va a ser el director general de una gran empresa así, siendo salvado por la gracia, pasado mañana. No, hermanos. Hay que tallarse, como decían nuestros padres, no hay que tallarse el lomo, hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que obedecer, y de todo ese camino de obediencia resultará lo que Dios tiene preparado para nosotros. No desmayemos, no descansemos, sigamos sembrando, sigamos esforzándonos, porque todo lo que sembremos, eso también cosecharemos, ¿no? Entonces, Dios no va a olvidar el trabajo de amor de sus hijos, ¿sí? Nuestros esfuerzos por nuestros hermanos no serán olvidados. Dios recompensará cada una de estas cosas de sus hijos. Entonces, los bienes y lo que habla la Escritura de que Dios nos recompensará, ¿es solo para el cielo? Si alguno dejare padre o madre o hijos, las cosas de este mundo, será recompensado 100 veces más. ¿En dónde? Hay galardones temporales, hermanos. Galardones temporales para la dedicación, para la obediencia, para el esfuerzo. No debemos olvidarnos. Entonces, no, yo nada más me conformo con ser predestinado y no, yo no quiero nada de galardones, ni quiero trabajar, déjenme en paz, yo estoy así feliz. O sea, quieres, ¿sí? Es lo mismo que hace esta banca, asiste todos los domingos, es lo mismo que hace teatril, asiste todos los domingos. ¿Eso quieres? ¿Eso valió el rescate de Cristo en la cruz? No, hermanos.
O sea, somos llamados para grandes obras, para grandes empresas. La iglesia está llamada para servir a Dios. El proyecto de Dios es macro, el proyecto de Dios es grande, la obra es grande. Y Dios ha puesto a personas como nosotros para servir en esta causa y en este reino. Entonces, involucrémonos, esforcémonos, que nuestra oración sea constante, que nuestro servicio sea constante, que nuestro esfuerzo sea perseverante. Vale la pena, hermanos. Gozaremos lo mejor de Dios. No sabemos qué Dios vaya a traer en unos años. Quizás tráigalo. Hay algunos hermanos que platicamos acerca de esto. Hemos platicado con hermanos donde ya no se puede seguir platicando, hermanos, porque solo de pensarlo se inflaman nuestras mentes y nuestros corazones. Que Dios nos concediera ver, ¿no?, esos tiempos de avivamiento que sabemos que han ocurrido en la historia humana, donde la gracia de Dios se desbordaba de tal manera como hemos leído, ¿no?, los avivamientos documentados, donde personas decían que llegaban corriendo a tocarle al ministro, a los hermanos, al templo, a decir, venimos porque aquí nos dijeron que nos pueden hablar de Cristo, queremos oír de Cristo, que sabe, no sé yo nada, háblame de Cristo, háblame de la salvación. ¿Qué hago? Y se acerca otro y pedía lo mismo, y otro, y muchas personas, y los templos se llenaban, se inundaban de personas. ¿Qué va a significar eso? Autonegación, esfuerzo, trabajo, cansancio. No, si significa eso, entonces como que no queremos un avivamiento. No, sí lo queremos, pero significa eso, ¿no? Significa que el hermano Cristian va a trabajar mucho. El hermano sí va a trabajar mucho, ¿no? Sí. Predícame más. Es que ya se me agotaron los hermanos. No sé de dónde lo saques. Predícame más. ¿Sí me explico? ¿Cómo le hago? Dios provee la gracia para que podamos predicar no una vez a la semana, sino 2 o 3 veces al día, 5 veces, todas las veces que sea necesario. ¿Me explico? Entonces, finalmente, ¿no?, como ya solamente haremos unos comentarios. No debemos malinterpretar la elección y la soberanía de Dios. El bien que Dios tiene para nosotros no nos va a llegar automáticamente por el hecho de ser elegidos. Hemos de trabajar, de esforzarnos, de obedecer para disfrutar lo mejor de Dios. Es nuestra oportunidad. La justicia de Dios está unida a su soberanía y la justicia de Dios implica que si nosotros nos portamos mal, entonces la chancla caerá sobre nosotros. La justicia vendrá sobre nosotros. No somos los preferidos para evadir la justicia. ¿Sí? Ya ve que en algunos gobiernos de ciertos países, cuando alguien es pariente de cierta persona que está en la posición especial, entonces la justicia desaparece para ellos, ¿no? Aquí no es el caso. La justicia de Dios está sobre nosotros, sobre los hijos de Dios. Si nosotros nos portamos mal, si cometemos errores, infracciones, andemos en el temor y en la obediencia, hermanos. En segundo lugar, si queremos gozar el bien de Dios, lo mejor de Dios, no debemos descuidarnos en nuestra vida espiritual. Recuerde que aunque seamos elegidos de Dios, si no trabajamos, si somos flojos, si no servimos, si no nos esforzamos, si somos un cero a la izquierda en la iglesia, entonces el día que venga el Señor, dice, no, que ahí viene el Señor, ¿dónde me escondo? Dice, porque no quiero ser avergonzado. ¿Por qué? ¿Qué hiciste durante tu vida? Nada. ¿En qué te esforzaste? Nada. ¿Un hijo de Dios que no hizo qué? Nada. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Entonces,
¿Cómo puede ser que un hijo de Dios sufra vergüenza? Esa doctrina no nos gusta. Pues si no te gusta, ponte a trabajar, obedece, esfuérzate para que ganes galardones, para que disfrutes lo mejor de Dios y para que el día que el Señor venga no tengas que huir avergonzado porque no hiciste nada, porque tuviste la oportunidad X años de vida aquí en la tierra y no hiciste nada. Qué terrible, ¿no? Que no nos acontezca eso. No que la justicia de Dios caiga sobre los impíos. La justicia de Dios está cayendo sobre los impíos. No en forma totalitaria, pero está cayendo. Pero la justicia de Dios también está viniendo sobre los hijos de Dios. Si no nos portamos bien, perderemos lo mejor de Dios, seremos sancionados, seremos castigados. La recompensa es a la obediencia, ¿no? Si ahorita no ha pasado nada, pues no, yo me he portado mal y yo no he hecho nada y no ha pasado nada en mi vida. No te apures, ahí viene a la vuelta de la esquina. No tarda, no te preocupes. Va a llegar la justicia, va a llegar la sanción, ¿no? La única vida que tenemos como creyentes es esta, y lo que hagamos con esta vida es lo que va a traer resultados de obediencia para disfrutar lo mejor de Dios o descuido para perder nuestra oportunidad de ganar galardón completo. Que ninguno pierda su galardón, sino que todos alcancemos el galardón completo. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por mostrarnos la importancia de nuestras vidas, de nuestra obediencia, por mostrarnos nuestra responsabilidad. Y te pedimos, Padre, que por la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que no malinterpretemos nuestra elección, nuestra salvación, como un pretexto para no hacer nada. Pedimos que tú nos avives en nuestras almas para ser fructíferos, que nos avives en nuestras almas para tener un galardón grande, una entrada triunfal en los cielos. Ayúdanos para esforzarnos en el día a día, en nuestra devoción, en nuestra dedicación a ti. Padre, concédenos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras devociones, en nuestra invocación cotidiana a ti. Que podamos disfrutar la comunión contigo, Señor, en lo individual, como iglesia, y que podamos seguir creciendo en santidad, en obediencia, y podamos seguir viendo, Señor, tu mano poderosa, derramando gracia y salvando a tus hijos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, y que podamos ver crecer a nuestros hijos también en temor y en obediencia, en la esperanza de la salvación. Ayúdanos, Padre, bendice tu iglesia trayendo todas aquellas buenas cosas que tú has planeado para nosotros, Señor. Invocamos tu gracia, tu favor, tu bendición en los méritos de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.